Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Aquí estamos nuevamente. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien ustedes? Lindo pullover, ¿eh? Vos sabés que me olvidé los anteojos de sol. Sí, no. Vamos a estar medio encandilados. Para contrarrestar un poco La amargura. la mala onda. Tiene una mancha de barbabiel del domingo. ¿Qué Bueno, semana? está manchado atrás, pero no se ve. Pero esa parte no la tenés que contar. Sí, semana intensa. Tuvimos la marcha de San Cayetano. Muy importante. Importante, una marcha obrera. Y hay noticias, ¿no? Del movimiento obrero porque estuvimos la movilización una columna independiente liderada por el SUNA, los sindicatos combativos, la AGD. Y tenemos una novedad anoche, ¿no? Exactamente. El ¿Qué? triunfo de la Lista celeste y roja. celeste y roja. En el sindicato de la En danza. el sindicato de la danza. Un hecho importantísimo porque aparte es un rubro donde la precarización laboral es moneda corriente y que los trabajadores conquisten una dirección combativa, independiente, de lucha, bueno, abre toda una perspectiva en un momento en el que el gobierno ha elegido a la cultura y a los trabajadores de la cultura como blanco de los ataques. En realidad es una dirección nueva que gana una elección y que forma un sindicato. Claro. Es un sindicato que no existía. Exactamente, que nunca las había compañías- convocado a los compañeros elecciones. Lo forman y hay una disputa con una lista que está vinculada a la CTA. Y bueno, y los compañeros y las compañías ganaron muy bien. Y después Muy el paro importante. aceitero. Y el Muy paro importante. aceitero es fundamental. Sí, y la lucha importantísima de Sumna, ¿no? Sí. Ahora, mañana es el día del obrero neumático. Van a hacer lentejazos en las 3 fábricas al mediodía. Un saludo importante a los obreros neumáticos que están preparándose, bueno, en batalla, ¿no? Bueno, venía una asamblea ayer en Bridgton. En medio de Sí. una pelea muy importante en FATE y en Bridgestone. Sí, Sí. con los 400 despidos. Sí. Este es tema de los recursos preventivos Sí. de crisis. Hay que seguirlo muy de cerca porque hay centenares presentados a la Secretaría de Trabajo. Centenares. Y lo presentan las grandes empresas para aplicar despidos masivos. Y si solamente se conoce lo que pasa en el neumático, pues el neumático es lucha. Y los demás lugares lo dejan pasar. Entonces es importante que esa lucha gane y que tenemos que meternos con todo a defender la pelea del neumático. Absolutamente. Y otra pelea importante es la que están dando los docentes en Neuquén, que tiene alcance nacional porque ellos les descontaron el salario por la lucha salarial que estuvieron dando y de pronto el gobernador Figueroa se alzó con una ofensiva de descontar los días de huelga, aplicarles una suerte de criterio de presentismo, que es un poco lo que ahora quieren hacer a nivel nacional. Hay sesión en la Cámara de Diputados convocada para este miércoles al Congreso Nacional, donde incluyeron la esencialidad educativa, que para los que nos miran, declarar servicio esencial a la educación no es darle presupuesto, mejorar las escuelas, mejorar el salario docente, sino prohibir el derecho a la protesta, prohibir el derecho a huelga, que Claro. es un poco lo que está haciendo Sí, Figueroa la ahora. parada del miércoles es importante. Y lo otro, como una especie de noticiero sindical, antes Sí, de entrar sí. al tema que anunciamos en el flyer, viene un gran paro universitario. Claro. Sí, hoy arranca. Claro, Con sí, va a ser importantísimo. Me contaban los compañeros y compañeras estudiantes que están haciendo una campaña por una segunda marcha universitaria, que continúe esa gran marcha que casi fue 1 millón de personas en todo el país, que hay una enorme adhesión entre los estudiantes también. Una enorme Sí. adhesión. Y como vienen las elecciones del centro de estudiantes acá en la UBA el 2 de septiembre, y el gran eje de las compañías y compañeros de UJS es: vamos a tener centro de estudiantes que impulse la lucha por una Lógico. rebelión educativa que derrote al gobierno de Milei y conquiste el aumento salarial, ¿no? Los docentes universitarios perdieron el 50% del poder adquisitivo. En promedio, más que los informales. Terrible. Sí, eso Es una terrible. bestialidad. Sí. Pero bueno, se está calentando el escenario, ¿no? De a poquito van empezando a Se va alejando surgir. el invierno. Se va alejando el Y viene la invierno y primavera se acerca más cerca. la primavera de luchas. Y lo de aceitero hay que seguirlo también porque está conmoviendo, ¿no? Es el corazón golpea el corazón de la Argentina capitalista, de la parte exportadora. la parte Totalmente. exportadora. Le está doliendo a la clase capitalista una huelga y demuestra el poder de fuego que tiene incluso un gremio relativamente chico. Sí, pero que está en un lugar instalado estratégico. Y el método de la huelga general. Y el método de la huelga general. No un paro un día, que esto, ir a la huelga y... Porque ir a una huelga no es fácil. Tienes que tener asamblea, tienes que tener delegados, tienes que tener una organización obrera que te permita sostener. que pueda sostenerla en el tiempo. Claro. Entonces la huelga es incompatible la huelga general con la burocracia sindical. Así que es un tema importante. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a ver
la debacle completa, la descomposición, ¿no?, de los partidos del sistema, a la luz del disparador que, bueno, con todo lo que salió con la violencia sufrida por Fabiola Yáñez, la ex primera dama, y el papel nefasto, ¿no?, de Alberto Fernández, que está poniendo en evidencia una descomposición general. Porque, bueno, del otro lado, al oficialismo tenemos lo que están yendo a visitar a genocidas. Bueno, tenemos un tema para cortar tela. Un enorme debate que se ha armado en relación a esto. En las redes sociales han intervenido, yo lo había tocado en el editorial, los principales dirigentes políticos del país han fijado su posición. Así que es un tema que me parece... Está en el centro del debate político nacional. Sí, en cualquier fábrica, en cualquier colegio, en cualquier comercio se está discutiendo esto. Sí, sí. Así que es el tema de debate político número 1 de Argentina. Bueno, le vamos a dar fuerte a eso y, bueno, otras expresiones, ¿no?, de descomposición política. Sí, porque detrás de esto, digamos, hay una cantidad de dirigentes con causas similares, incluso procesados, condenados, que han sido amparados por toda la estructura y el aparato del poder. Y finalmente esa es la reflexión, digamos, el papel que ha jugado el Estado. Y aparte, asociado a esto, hay toda una campaña de tipo reaccionaria que impulsa el mileísmo de querer pasarle la factura al movimiento de lucha de las mujeres. Claro. Detrás de lo que fue la cooptación y la integración al Estado de un sector del feminismo más identificado con el peronismo, pero en boca de los libertarios eso significa avanzar sobre reivindicaciones, derechos, conquistas que hemos arrancado con mucha lucha y movilización. Bueno, y luego vamos a ver un poco, ¿no?, lo que está pasando en Gran Bretaña, que es un fenómeno muy importante, pogroms fascistoides y racista de un lado, y una respuesta popular importante que ha superado. Y que se conoce poco en Argentina. Se conoce poco, sí. Así que creo que hacemos un aporte con ese tema y sería bueno que sí. se difunda, porque se conoce poco y está pasando en un país de lo más importante del mundo como es Inglaterra. Totalmente. Así que bueno, vamos a tocar un poquito eso y obviamente al final los premios. Que hoy pareciera que... Sí. Abundan los candidatos. Hay candidatos como siempre, pero bueno, hay uno que la tiene. Hay uno que sí tiene la carta marcada. Sí, tiene la carta marcada. Bueno, dicho esto, vamos a la clásica editorial de Gabriel Solano. O como decía recién Pablo, el tema de debate político en el país es el que se ha desatado a partir de las revelaciones que surgieron de una causa que originalmente nada tenía que ver con una causa de violencia de género. Era la causa que se seguía por lo que es una enorme trama de corrupción en relación a los seguros en el Estado, en la cual estaba muy claro por la prueba que aparecía en los medios de comunicación que Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, estaba involucrado por lo que se suele llamar tráfico de influencias en ganar parte de los seguros del propio Estado para un amigo de él que era a su vez el esposo de su secretaria más íntima, que comparte con Alberto Fernández la actividad política desde hace muchísimo tiempo. E investigando ese celular, el de su secretaria, aparecen, insisto, una causa que nada tiene, una causa por corrupción, aparecen las fotos de la ex mujer de Alberto Fernández, que tiene moretones, golpes en la cara, chats en los cuales Fabiola le dice, la primera dama le dice a la secretaria de Alberto Fernández que estaba siendo golpeada, maltratada. Entonces se abre una causa paralela, distinta a la causa por corrupción, en el cual la prueba en relación a que el expresidente aplicaba actos de violencia contra su exmujer son muy pero muy contundentes. Muy pero muy contundentes. Incluso hay uno que seguramente ustedes lo vieron, en el cual Fabiola le dice a el expresidente: me pegaste durante 3 días seguidos, y él no dice que no, sino que dice: bueno, estoy mal, no puedo respirar. Es decir, busca una justificación, pero de alguna manera, tácitamente, admite que aplicó violencia durante 3 días consecutivos. Incluso esa violencia parece ser, aunque todavía no está probado eso, se realizó cuando la ex primera dama estaba embarazada del propio expresidente de la Nación. Hay un hecho que es gravísimo, porque cualquier acto de violencia de género es gravísimo, pero este se cometía dentro de la quinta presidencial, en Olivos. Una zona que trabaja muchísima gente, por la cual circulan muchísimos funcionarios, que está custodiado por la Casa Militar y que por lo tanto es de sentido común pensar que este hecho
no podía ser desconocido por el entorno de Alberto Fernández y por los funcionarios que transitaban por la Quinta de Olivos y por el personal de seguridad que tenía la tarea de custodiar al presidente y a su familia. Esto es así. Seguramente está involucrado y la investigación va a tener que dar cuenta de eso. Pero acá aparece un hecho político importante porque el movimiento de mujeres fue evolucionando políticamente y elaboró una consigna que a mí me parece que es muy adecuada, que es que detrás de los actos de violencia de género el responsable máximo es el Estado. Es el Estado porque finalmente el Estado es el que vela por defender las relaciones sociales de la propiedad privada, del monopolio de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad, en la cual esas relaciones sociales son, digamos, el sostén de la violencia de género contra la mujer. Pero también el Estado es responsable porque frente a esos hechos de violencia generalmente mira para otro lado, termina buscando la forma de cuidar al golpeador y dejar de la completa indefensión a la víctima. Pero en este caso esa frase que es cierta, ese concepto que es muy cierto, cobró forma más concreta, porque quien aplicaba la violencia de género era el jefe de Estado, el presidente es el jefe del Estado. Es decir, que el Estado es responsable, y en este caso era el jefe del Estado quien dentro de la quinta presidencial, insisto, custodiada, en la cual estaba todo el tiempo poblada por funcionarios asesores, se aplicaba este tema de la violencia de género. Ahora, no estamos frente a un hecho aislado. Esto también es importante verlo. Salió un tuit de la ex vicepresidenta y presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que compartió fórmula con Alberto Fernández, que antes fue su jefe de gabinete y que fue quien finalmente postuló a Alberto Fernández para ese puesto, porque recordemos que Alberto Fernández era en el año 2018-2019 un dirigente político menor que asesoraba a Cristina Fernández de Kirchner y fue ella quien lo nominó como candidato a presidente y ella se reservó el lugar de la vicepresidencia. ¿Qué dice Cristina en su tuit? Que violencia de género hay en todas las fuerzas políticas. Y de esa manera busca eludir la responsabilidad que tiene ella misma por haber llevado a Alberto Fernández como presidente y no dice nada, y esto es importante, no dice nada sobre otros hechos de violencia de género muy, muy significativos, muy renombrados, que ocurren dentro de su fuerza política, ante lo cual ella no dice nada, ni tampoco la Cámpora, que es la fuerza que dirige su hijo, u otros sectores del peronismo. ¿A quién me refiero? Algunos de los casos son también público notorio. El caso de Espinosa, actual intendente de La Matanza, que está procesado por violar a su secretaria. El caso de Alperovich, que ahora ha sido condenado, pero durante mucho tiempo la denuncia que hizo su sobrina por violación lo tuvo a él todavía como senador de la Nación, y Alperovich era, digamos, de sectores más vinculados a Cristina Fernández de Kirchner. O el caso, por ejemplo, de Insaurralde, el otro jefe del peronismo bonaerense, aliado directo del hijo de Cristina, de Máximo Kirchner, que apareció en Marbella en un yate de lujo, con modelos gastando fortuna, en actos que si no son directamente de violencia de género, demuestran las relaciones que él establece también con las mujeres. Es decir, relaciones basadas en el dinero, en la compra de voluntades. Todo esto es público y notorio. Es público y notorio, y sobre eso no se dice nada. En el caso de Espinosa incluso, ni bien sale la denuncia y se dicta el procesamiento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, me refiero a Axel Kicillof, en vez de ponerse del lado de la víctima, va y se saca una foto directamente con Espinosa diciendo: yo apoyo al intendente de La Matanza, porque la interna del peronismo bonaerense, Espinosa está con Kicillof e Insaurralde estaba con Máximo Kirchner. Los dos dirigentes máximos del peronismo bonaerense involucrados en este tipo de hechos. Sobre eso no hay pronunciamientos. Entonces no son hechos aislados. Es el poder que se vale de todos los recursos que tienen, económicos, de sus vínculos con la justicia, de sus vínculos con el aparato de seguridad, para cometer todo tipo de tropelías y especialmente llevar adelante actos de violencia contra las mujeres. Lo que puede parecer una cosa elemental que habría que sacar directamente un repudio, hacer una conclusión política para terminar con estas fuerzas que nos han gobernado, sin embargo no es visto por uno de los dirigentes que aparecen como renovadores, como un cambio, como el progresismo, y me refiero específicamente a Grabois, que hizo un tuit muy largo, pero que para mí fue sintomático. Yo le contesté en las redes sociales y tuvo mucha repercusión también en los medios, que fue levantado por los principales diarios, porque él dijo lo siguiente: nunca me gustó Alberto, siempre lo consideré una basura, pero lo voté.
Nunca me gustó Scioli, hoy es funcionario de Milei, pero lo voté. Nunca me gustó Massa, pero lo voté. Y dijo, y puesto en la misma situación que estuve en el pasado, los volvería a votar. A Alberto, a Scioli y a Massa. Es decir, que alguien que tiene el privilegio de tener sobre su mesa el diario del lunes, dice que volvería a votar por Alberto Fernández a pesar de que se conocen estas brutales denuncias de violencia de género contra su exmujer. ¿Por qué a mí me pareció indignante estos tweets de Grabois? Primero porque son una especie de canto a la resignación. No queda otra que seguir apoyando el peronismo, incluso cuando el peronismo se revela como una bolsa de mierda con dirigentes vinculados no solo a una corrupción estructural que todo el mundo sospecha, sino también actos de violencia de género contra las mujeres. No solo eso, sino que además usa como un argumento algo que es absolutamente falso y que me parece importante que lo reflexionemos en común, que es que él los volvería a votar para evitar que gane la derecha. Ahora, uno no se tiene que preguntar a esta altura del partido que la derecha ha llegado al poder, encarnada por Milei, gracias a los Scioli, gracias a los Massa y gracias a los Alberto Fernández. Esta idea de seguir apoyando a lo mismo de siempre, a pesar de la corruptela y la violencia de género, en nombre de que no venga la derecha, ha llevado a que la derecha llegue al poder. Por lo tanto, lo de Grabois es una debacle política y lo anula él como alternativa. Es importante ver esto. Ahora, al mismo tiempo que se revela la mugre del peronismo, aparece frente a esta mugre otra mugre, que es la del gobierno actual. Y específicamente yo quiero destacar esta foto en la cual distintos diputados del bloque oficial aparecen directamente con genocidas incluso de los más emblemáticos de Argentina, como es el caso de Astiz, sacándose una foto y después aparece una trama en la cual queda claro que no fue una foto circunstancial o por equivocación, como algunos quisieron hacer creer, sino que es una trama que involucra a la iglesia, a abogados, a dirigentes políticos, a sectores judiciales, para lograr ya sea la libertad directa de estos genocidas o al menos el privilegio de la prisión domiciliaria. Ese era el objetivo. Y ahora hace algunos demagogias sobre actos de violencia de género, pero Astiz a las mujeres las violaba y las torturaba en la ESMA. Y así los diferentes genocidas que están en esa foto. Entonces tenemos una podredumbre completa de un régimen. ¿Por qué el pueblo argentino tiene que elegir entre los defensores de los genocidas y los Alberto Fernández, los Scioli o los Massa? Queda claro que acá aparece un enorme desafío para la izquierda, que es cómo se construye una alternativa política que termine con este régimen acabado. Y uno tiene que pensar lo siguiente: ¿cuáles son las bases políticas, sociales sobre las cuales tiene que emerger una alternativa? A mí me pasó este fin de semana, haciendo casi tareas domésticas por la calle, que mucha gente decía, bueno, tiene que aparecer algo nuevo. Esto no va más. Y decía, ese momento de la izquierda, ¿pero la izquierda va a poder? ¿Y por qué tiene que ser la izquierda? Primero porque es claramente la fuerza que jamás gobernó. Y después porque es la fuerza que busca representar a los trabajadores, que son la única alternativa a este régimen capitalista en descomposición. Ahora, la condición que la izquierda tiene que cumplir para llevar adelante este desafío que tiene, que es emerger como una fuerza que termine con este régimen, es que tiene que ser independiente de todas las fuerzas políticas que han gobernado. Este es un tema clave. Si la izquierda, porque a veces Grabois se dice de izquierda, o mucha gente que de izquierda apoya a Grabois, termina comprometido con los que nos han gobernado, en nombre de que no venga la derecha, esa izquierda, con ese tipo de acción política, termina sepultada como fuerza y como alternativa. Y no solo lo digo como alternativa en el terreno electoral, porque antes que lo sea en el terreno electoral, lo va a tener que ser en la vida permanente de la sociedad, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las grandes barriadas. Y hoy Argentina reclama eso. Entonces la conclusión, me parece, para evitar caer en cualquier desmoralización por la podredumbre que tenemos acá, es destacar la oportunidad que existe. Argentina reclama que una fuerza política emerja, y esa tiene que ser una fuerza de izquierda y de los trabajadores. Muy bien. Qué fuerte, ¿no? Sí, qué fuerte. Mira, vos es que estaba pensando mientras hablabas vos. ¿Qué actualidad que toma una consigna que nosotros hicimos jugar a fines de 2023, a fines de 2022, principio de 2023, fuera de los políticos capitalistas, que apuntaba a golpear al conjunto
de las fuerzas del régimen. Porque, bueno, jugaba con el papel, ¿no?, del rechazo a la casta, porque acá evidentemente el rechazo a la casta política, como lo llamó Milei, evidentemente fue capitalizada por quien... Sí, pues, bueno, por Milei, bueno, por una derecha que, bueno, después nosotros ya hemos analizado demasiado todo lo que ha hecho Milei y lo que hace, sí sigue haciendo Milei. Y no fue capitalizado por la izquierda, es decir, la identificación del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo, eso se explicó mucho, lo debatimos mucho en el curso de la campaña electoral de 2023, incluso también... Sí, pero mucha gente pensaba que la izquierda gobernaba con Alberto. Claro. Es decir, que fracasaba en el programa de la izquierda. Claro. Decíamos, no, esto no es la izquierda, esto es el peronismo. Claro. ¿Qué tiene que ver con la izquierda? Es decir, un gobierno que venía a hablar de que venía a llenar la heladera a los argentinos, que venía a devolver el asado, que no le iba a pagar a los bancos y no le iba a pagar las LELIQs para pagarle a los jubilados. Que iba a crear un ministerio de mujeres. Bueno, ya lo había creado, pero que por esa vía le iba a dar respuesta a las demandas, las reivindicaciones, los reclamos, que lejos estuvieron de ser satisfechos, ¿no? Vos decías la consigna de fuera a los partidos capitalistas, y también en lo que hace a la impugnación de un régimen se asocia a lo que mencionaba Gabriel de la consigna de la responsabilidad del Estado. No solamente en el encubrimiento o en apañar bajo su estructura de gobierno a personajes de esta índole, sino que es un problema del régimen social, porque de conjunto hay un Estado que educa en el machismo, la misoginia. Cuando uno ve que las mujeres somos las más precarizadas dentro del mercado de trabajo, hay un mensaje social sobre el rol subordinado o subalterno de las mujeres. Cuando uno ve que los gremios más precarizados tienen una composición mayoritariamente femenina, en el rubro de la salud, en la docencia, incluso tareas asociadas a las labores del cuidado. Es decir, se educa sistemáticamente. Y el gobierno actual dice que no hay diferencia de género en el salario. Que no existe la brecha salarial. Bueno, lo de Milei es una barbarie. Y Milei lo que quiere hacer La Libertad Avanza y estos sectores es montar una operación política por la cual ponen un signo igual entre lo que fue el Ministerio de Mujeres y una experiencia de mucha frustración para nuestro movimiento de lucha. Porque acá el movimiento de mujeres en el 2019 le dijeron: hay 2019, abandonemos la calle, todo va a ser resuelto por la vía de la expectativa en un nuevo gobierno peronista. Y lo cierto es que fue una vía de cooptación e integración al Estado, mientras que los femicidios siguieron arreciando. Tuvimos que arrancar el derecho al aborto legal con enormes movilizaciones. ¿Ustedes se acuerdan que en esa ocasión Alberto salió a decir que estaba muy feliz de haberle puesto fin al patriarcado? Pero eso me parece que disculpa, Juli, un minuto. Lo que más da bronca de acá es la impostura. Porque el tipo decía, soy el primer... Entonces vi un programa de televisión que aparece él diciendo cosas contra la violencia de género. No puede ser que le pegue a la mujer. Y el tipo terminaba de decir eso, iba y le pegaba a su mujer. Es terrible. Entonces, el uso que hace la derecha de esto, que es completamente maniqueo y reaccionario, tiene como fundamento la hipocresía de él. Claro. ¿No? Porque eso me parece que hay que decirlo. Ha sido brutal, Alberto. Es un nivel de descomposición total. Bueno, ahora salió que su coartada sería una ofensiva contra Fabiola, diciendo que en realidad... Claro, que en realidad era un tratamiento, los moretones son producto de un tratamiento estético contra las arrugas. Le di una entrevista a Berbisky, que no salió el video, porque el acuerdo que tenía con Berbisky era que primero se tenía que publicar la entrevista que le dio al diario El País de España. Ocurre que la editora de género del diario El País de España vio el contenido de esa entrevista en la que Alberto se defiende atacando a Fabiola e impugnó su publicación porque dijo: acá necesitamos mínimo una respuesta de Fabiola para poder publicar algo así. Por eso el video, están todos los periodistas haciendo F5 en El País a ver cuándo se sube, cuándo no aparece el video, y Berbisky no lo pudo difundir, una entrevista que dicen de 1 hora y media, pero hizo una nota en su portal El Cohete donde pone fragmentos. Berbisky le debe ser un vacunado VIP. Bueno, sí, él fue parte de los beneficiados. Todo. Digo, todo donde metes el dedo sale pus. Sí, sale pus. Y después, lo que vos mencionabas en la editorial, de cuántos casos hemos tenido. También hay, ahora después me voy a referir a La Libertad Avanza, porque hubo un escándalo con un diputado de la provincia de Misiones que fue allanado porque está involucrado en una red de tenencia y distribución de material de pedofilia que incluye a niños con contenido zoofílico.
una descomposición total. Este se llama Germán Kitska, el diputado de Misiones. Pero aparece todo lo que es el reguero de denunciados en el propio campo del peronismo que han sido profusamente defendidos. Lo de Espinosa es escandaloso. Espinosa no es cualquier tipo. Espinosa siempre fue un tipo muy fuerte del PJ bonaerense, fue presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional. Actualmente sigue ejerciendo como intendente. Esto que vos señalabas, al día siguiente de que se conoce su procesamiento por haber abusado de su secretaria en el 2021, incluso haber violentado restricciones judiciales, porque él tenía prohibido acercarse y se conoce, la denunciante ha hecho público que fue presionada sistemáticamente para evitar que la denuncia prospere. El día siguiente un acto en Loma del Mirador con Kicillof. Sí. Es una cosa... y sigue ejerciendo su cargo. Es decir, cuando tiene una denuncia tan grave, ahí hay una señal política. Imagínate el lugar en el que queda la mujer que denuncia. Cuando del otro lado vos tenés... Kicillof, que supuestamente es la renovación moral. Bueno, mira, en estos días... porque también... Quiero decirlo, voy a agregar algo, porque en estos días nosotros estamos acompañando fuertemente a la familia de Sofi Fernández, que es víctima de un transfemicidio ocurrido en la comisaría de Derqui, en la localidad de Pilar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Hay 10 policías involucrados, acusados por el homicidio y por encubrimiento o participación en algún grado. ¿Y sabes quién le da la defensa jurídica a los 10 policías? El Ministerio de Seguridad de Kicillof, que dirige Javier Alonso, que es un hombre de Bernie, cuando, por ejemplo, a nivel nacional rige una legislación que impide, que se ha arrancado con lucha a partir de casos escandalosos de protección a la policía del gatillo fácil, que impide que el Ministerio de Seguridad Nacional le pueda brindar asistencia jurídica a los agentes de las fuerzas de seguridad federales, o sea, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, cuando han sido acusados por delitos que violan los derechos humanos. Kicillof no adhirió a la provincia de Buenos Aires. Entonces no rige. Estamos presentando con Guille Keim una ley la para... La mitad de la bonaerense queda fuera, queda desafectada. Es una... Yo creo que es así, ¿eh? Sí, se quedan sin... Y quiero aprovechar para difundirlo porque el caso de Sofi Fernández, como involucra directamente a sectores del peronismo, no ha sido tomado por todo un sector del feminismo, del movimiento de lucha. Hay mucho silencio, no se conoce y es un caso terrible. Así que, y que está aparte atravesado por todo este operativo. Esto que Cristina oculta cuando en su tuit dice que los casos de violencia de género no tienen origen de clase. Puede pasar en un palacio, en este caso en la Quinta de Olivo, o una choza. Obviamente que hay casos de violencia de género en la choza y en el palacio, y hay en todas las fuerzas políticas. Eso es así. Pero lo que no dice es que cuando pasa la burguesía, tiene todos los instrumentos para la defensa del propio Estado. En la justicia, los medios de comunicación, en las fuerzas de seguridad. No, y aparte porque finalmente... Sí, pero aparte le pasa a la primera dama, imagínate que le queda a la mujer pobre de un barrio. Estos episodios de violencia, como solemos decir en general, es como la cara más brutal de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres, que es lo que yo explicaba, decía, la responsabilidad del Estado en educar a una sociedad sobre principios machistas se asienta materialmente en condiciones de opresión para las mujeres en materia de precarización laboral y de ocupar un lugar, una doble opresión de ser el sostén del hogar. Y el Estado educa también en eso, en general confinándolas a un ámbito doméstico y con categorías de ciudadanas de segunda. Sí, y tiene un objetivo muy claro de escindir a la clase obrera, ¿no? Entre hombres y mujeres. El machismo de conjunto como ideología impulsada por una mujer divide la clase entre hombres y mujeres. Lógico, igual que pasa con la xenofobia, ¿no? En general, frente a los problemas de desocupación, son los trabajadores bolivianos, los peruanos que nos vienen a quitar el trabajo, dividís a la clase obrera y de esta manera, a través de la estructura familiar que promueve el sistema capitalista, fuertemente basada en las jerarquías, el autoritarismo y demás, se promueve la subordinación de los que son los eslabones más débiles y se educa sistemáticamente a través de la violencia. Vos producís un factor de división de la clase obrera y la familia trabajadora en la lucha. Pero volviendo al eje, está el otro caso también, que es este escandaloso de Alperovich. Nosotros Alperovich lo conocemos
de hace rato, porque ahora la noticia que fue en mayo de este año fue condenado a 16 años por el abuso y la violación de su sobrina, que también era empleada de él. En reiteradas ocasiones. Sí, la denuncia es un escándalo. Sí. Pero al mismo tiempo Alperovich siempre fue emblema de la impunidad del poder. En la Tucumán, ustedes piensen, de Marita Verón, es decir, la Tucumán que era un paraíso de las redes de trata, la Tucumán de Paulina Levos. El caso de Paulina Levos golpea directo al régimen de Alperovich, porque ahí están involucrados, familiares directos de Alperovich, pero incluso los hijos del poder, hijos de funcionarios del elenco gubernamental, y Alperovich, desde su lugar como gobernador, operó fuertemente políticamente contra que haya justicia en esa causa. Ahí fue necesaria el impulso a una movilización y una lucha muy importante, que encabezó el propio papá de Paulina Levos, se armó una comisión de familiares de víctimas de la impunidad, y finalmente se terminó logrando la condena a altos cargos a altos funcionarios de la policía y del propio gobierno. Pero fue terrible. Es decir, el nivel de participación desde las propias estructuras del poder político en el amparo a negociados que reposan sobre la violencia y esa cruda. Surgió Mansur, que terminó siendo jefe de gabinete. Por orden de Cristina. Y después él, vicecandidato a vicepresidente de Guado de Pedro, que duró un día, pero vos te das cuenta. Pero ¿de dónde lo reclutaron? Mansur aparte era un tipo del Opus Dei, de la línea más derechista, y yo decía, Tucumán es la Tucumán de Marita Verón, de Paulina Levos, pero también es la Tucumán de Niñas No Madres, donde la estructura clerical dentro del sistema de salud, es decir, dentro del propio aparato del Estado, operó, y fomentada por el poder político, operó siempre como un bloqueo para los derechos más elementales de las mujeres, incluso los que arrancamos con lucha. Ustedes recuerdan Niñas No Madres, cuando quisieron obligar a parir a una nena de 14 años. Hubo una marcha que encabezó Mansur. ¿Cómo que la encabezó Mansur? Una marcha para que la que tenga en contra de que la chica pueda hacer uso de su derecho a abortar. Y como respuesta, porque hubo marchas y movilizaciones muy importantes de la ola verde en respuesta. Y viene encabezó una marcha reaccionaria. Totalmente. Es la Tucumán de Belén, que estuvo presa. Sí, claro. Por abortar. Entonces todo eso es lo que está por detrás porque uno ve la pudredumbre personal, ¿no? De un tipo que abusa, que violenta, pero detrás de todo eso lo que hay son posiciones de poder en un régimen que promueve este tipo de lacras sociales contra las mujeres. Sí, todo el aparato del Estado imbricado en el encubrimiento. En todos los eslabones. Es impresionante. Sí, es completamente impresionante. Era víctima de la niñez. Digo, pues lo de Loan, que siempre hemos tocado acá varias veces, tiene que ver con todo esto también. Pues estos vínculos, o sea, la mujer es víctima y los niños son víctimas. Bueno, quedó de manifiesto y ahí del otro bando, ¿no? De Junto por el Cambio, del gobernador de Corrientes. Sí, claro. Que pertenece a ese campo político. Bueno, y ahora yo mencionaba, este fin de semana fue noticia, el allanamiento a este diputado Germán Kitza, que el tipo es diputado por un partido provincial de Misiones, que es un partido aliado del macrismo, un partido de tipo libertario, que dirige el hijo de Ramón Puerta. ¿Se acuerdan de Ramón Puerta? El presidente. Que fue gobernador de Misiones y fue presidente efímeramente. Bueno, el hijo dirige, y aparentemente este diputado que se estaba amparando en los fueros, porque a él lo allanaron pero no lo podían detener, parecía que ahora le pegaron una apretada y va a renunciar a los fueros porque es un escándalo, porque era parte de una red de contenido pedófilo, de abuso de niños, captación, todo esto que hablábamos también de trasfondo con el tema Loan. Lo cual, y empiezan a aparecer, ¿no? Todo este clima lo que genera es que las denuncias también cobren más viva voz. Entonces el otro día, por ejemplo, escuchaba una denuncia, ahora que están por votarle a Ariel Lijo, ¿no? Que Milei quiere aprovecharse políticamente de las andanzas de Alberto, pero el tipo promueve como juez al hijo, que tiene hace más de 2 años cajoneada una causa de una red de pedofilia que han denunciado víctimas que hoy son mayores de abuso de niños, que aparentemente involucra a muchos empresarios del poder, incluso el laboratorio Roemers. Escuchaba una de las víctimas que denunciaba incluso que en un momento le había logrado que el tema llegue a la televisión, que le hicieron entrevistas, que iban a sacar un programa especial, y parece que Roemers puso guita y se cajoneó todo. La publicidad en la tele abierta creo que es el 80% medicamentos. Claro.
Mira, a mí me da la siguiente impresión. Por ejemplo, si uno ve este cuadro de descomposición tan general y de desprestigio de los partidos tradicionales, yo creo que el ataque contra nosotros, contra el PO, con la persecución al pueblo obrero y demás, está en función de desprestigiar a quien pueda aparecer como una alternativa política frente al desprestigio de todos los demás. Es decir, yo creo que el objetivo de fondo, claro, el objetivo de fondo es enchastrarnos a nosotros y decir, mirá, ojo que estos que están peleando, que son sensibles a los problemas populares, a los problemas de los trabajadores y demás, son la misma bosta que nosotros. El mensaje que quiere dar la clase capitalista, los partidos del régimen, enchastrando al pueblo obrero, al partido obrero, tratando de decirnos que somos corruptos, etcétera, etcétera, con toda esta persecución, creo que apunta a ese objetivo. Y que de fondo lo que se pone de manifiesto contra todas las fuerzas, la descomposición de los partidos políticos capitalistas, las figuras de los partidos tradicionales. Bueno, un poco lo que señalaba vos en tu editorial, la necesidad de que emerja una fuerza política de los trabajadores. Y ahí el gran tema es, que creo que en algunas oportunidades lo hemos conversado, que nosotros le tenemos que escapar a esta idea del malmenorismo, a la resignación de que hay que votar entre lo menos malo, y no solo al problema de que hay que votar al menos malo, sino que esto no se sale porque un domingo el pueblo argentino se levante iluminado y ponga una papeleta de la izquierda, sino que se sale peleando, se sale luchando, se sale organizándose. Y esto particularmente es una conclusión que tenemos que sacar en movimiento de lucha de las mujeres y diversidades. Porque nosotros hemos mostrado una potencia enorme cada vez que salimos a la calle y hemos logrado conquistar un derecho como el aborto legal en un país con una fuerte estructura y un lobby clerical de mucho peso bajo todos los gobiernos. Y este 8 de marzo, cuando asumió Milei, las reservas de lucha de nuestro movimiento volvieron a manifestarse con fuerza en las calles. Ahora hay toda una estrategia política de parte de las organizaciones del peronismo y demás, de desmovilización, de desarticular la lucha, que nos hace daño. Y también en términos políticos, sobre el balance de qué manera va a progresar las reivindicaciones, las demandas, la pelea contra la opresión, la discriminación y la violencia que sufrimos las mujeres y las diversidades, evidentemente no va a ser de la mano, siendo nosotras furgón de cola de cualquier variante capitalista, de todas estas fuerzas en un profundo proceso de descomposición. Las conclusiones para el movimiento de mujeres es que hay que volver a ganar la calle, enfrentar este operativo reaccionario de Milei de querer asimilarnos a toda esta pudredumbre y poner en primera plana nuestras demandas, que no son para nada menores, sino que la brecha salarial efectivamente existe, que entre los despidos hay un número importantísimo de mujeres y que somos, aparte, son las mujeres que sostienen los comedores las que ahora no reciben alimento. Entonces, hay una pelea muy grande para librar y tiene que ser con independencia de todas estas variantes capitalistas. Bueno, antes de pasar al tema de Inglaterra, parece que hay mucha preocupación porque le acaban de allanar la casa a Alberto Fernández, que digamos fue presidente de PJ hasta hace 3 días. Y como le sacaron el celular... Es una caja de Pandora. Claro, puede haber... Pueden caer todo. Puede haber la seguidilla. Por otras causas. Pues Sí. por la causa de corrupción de seguro. Claro. Ahora puede pasar. Parece que el tipo aparte era medio irresponsable, se nota, ¿no? La Nación publicó varios de los chats. Sí, puede haber charlas con jueces, con empresarios, con otros dirigentes políticos. Está todo el mundo con el culo en la mano. Claro. Porque el tipo mandaba y respondían y esperaban lo demás que el tipo borre, y parece que no borró nada. Así que se tiene que montar con un operativo de encubrimiento porque puede ser un escándalo lo que se venga con su celular. Terrible. Che, subrayé una cosa. ¿Qué escándalo lo de Grabois, no? Sí. Que vos le respondiste, pero... Porque el tipo que aparece... Sí, el recambio. Es como el recambio. La alternativa a eso. Y después de la noticia, el hecho de que haya salido a decir que lo votaría de vuelta, porque ahora, después aparecieron las fotos, él lo había dicho antes las fotos, ahora también lo vota de vuelta. Ahora también lo vota de vuelta. Sí. Es terrible. Es un alegato de la desmoralización política. Sí. Porque pareciera que no hay salida. Hay que Claro. Ya esto más que comerte un sapo aparte. Claro, no es claro. Es un No, ¿cuál es el límite? Claro, no hay ¿cuál es el límites. límite? Claro. ¿Cuál es el límite? Acá, digamos, siempre dice, bueno, hay un Hasta límite. acá, claro. Tampoco el límite de la violencia
de género. No, aparte, en esa publicación él dice, bueno, era sabido que el Ministerio de Mujeres no escuchaba a las víctimas, que había prejuicios clasistas, que había... Decís, pero... Aparte, 4 años te había callaste. funcionarias muy ligadas a él. Bueno, la primer ministra de Mujeres... Ella de fuerza política. La puso él. La puso él. No te vas a dar el pelotudo de la vida y queda bien parado, ¿viste? Y esto yo creo que... Por eso yo respondí inmediatamente. Me pareció que si toda una generación que puede interesarle, ver a la figura de Grabois con simpatía, compra eso, estamos muertos. Porque ahora hay que decir, bueno, se acabó todo, patear el tablero y construir una cosa distinta. No, seguimos atados a lo mismo de siempre para que no venga la derecha. La derecha se caga de risa con esto. No hay mayor favor que le estamos haciendo a Milei y compañía. Esto pavimenta el ascenso de la derecha. Obvio, totalmente. Porque genera un nivel de indignación y frustración a nivel popular que termina explotando políticamente los sectores más reaccionarios. Bueno, así como se señaló, ahora va la transición mágica. No, que... está en Argentina, en el planeta Tierra, igual que Inglaterra. Y siendo Argentina un país oprimido por la potencia imperialista. No, pero así como la opresión a la mujer es una cuña para escindir a la clase obrera, vos lo señalaste, el racismo, la xenofobia también es una cuña para escindir a la clase obrera, y es en gran medida lo que detonó la crisis en Gran Bretaña. El detonante de todo este quilombo fue que el 29 de julio en Southport asesinaron a 3 chiquitas y hubo varios heridos en el cual el responsable fue un joven galés de 17 años, pero antes hubo una fake news. Claro, una fake news en la cual se decía que en realidad era un migrante ilegal. Y esa noticia corrió y se armaron pogroms, ¿no? Manifestaciones fascistoides, racistas, que tuvieron consecuencias muy fuertes. Por ejemplo, en Southport y otras ciudades incendiaron centros de refugiados y formaron patrullas para detener automovilistas y verificar si eran británicos o si eran migrantes. Es decir, una onda fascista importante. Quemaron el interior. En Liverpool quemaron una biblioteca. En Sunderland un centro de refugiados. La cosa se puso jodida, hubo manifestaciones muy intensas. Y 2 días antes de que estalle el quilombo en Southport, había habido una manifestación muy importante donde participó una liga xenófoba, English Defence League, donde está Tommy Robinson, con una manifestación importante de 15.000 personas en Londres, y donde también participaron los votantes de Reform UK, que es la fuerza que salió tercera. Los Milei de allá. Claro, que salió tercera con el 14% de los votos en las elecciones europeas de este año. Que incluso logró un bloque de diputados, incluso participó uno de los diputados que lideró, Nigel Farage, que es uno de los que inspiró el Brexit en su momento, ¿no? Uno de los defensores del Brexit, que ahora lidera esta formación ultra reaccionaria. Ahora, el miércoles pasado y el sábado hubo una respuesta popular muy importante, porque tanto el 7 como el 10 las movilizaciones superaron a las movilizaciones antifascistas, antirracistas, superaron a las movilizaciones fascistoides. Incluso el 7 era muy importante porque estaba planteada que se iban a volver a movilizar los fachos. Y a pararle. Y y no se animaron. Y no se animaron como consecuencia de la masividad. Al fascismo no se debate, se lo combate. Exactamente. Esta es la clave de todo. Porque, por ejemplo, incluso los fascistas, donde están los hooligans, ¿no? todo ese sector, prendieron fuego patrulleros, cagaron a trompa a los policías. Un diputado laborista, recordemos que ahora está el laborismo al frente del gobierno en Gran Bretaña, había aconsejado no participar de las movilizaciones para no alentar los choques. Sin embargo, las movilizaciones se realizaron. Juega un papel importante la organización Stand Up to Racism. Yo no soy muy bueno hablando inglés, pero más o menos así. No lo aclares. No aclaremos que oscurece. Pero
Bueno, como una especie de gran frente único contra el fascismo, contra las acciones racistas y ¿Están los movilizaciones. sindicatos ahí? Bueno, y un participando? dato es que empezaron a participar algunas acciones, algunos sectores de la clase obrera, como ferroviarios, carteros, trabajadores de las áreas de comunicación. No, ese es un dato distintivo de las movilizaciones del miércoles y también del sábado. El principio de aparición de la clase obrera organizada, por lo Muy menos importante. algunos sectores, en estas movilizaciones. Ahora, acá naturalmente hay una responsabilidad muy de fondo del Estado británico y particularmente uno podría mencionar a los conservadores que han desenvuelto toda una agitación muy fuerte antimigrante. Por ejemplo, Rishi Sunak, que era el primer ministro que salió, conservador, había promovido en la campaña electoral un acuerdo de deportación de los refugiados a Ruanda. Había sido un eje de su campaña electoral. La ex ministra de Interior, Braverman, se refirió a la amenaza islámica y a la invasión migratoria. Y adoptaron como lema propio los conservadores "paren los botes", que se refiere a los botes de los migrantes que van desde el continente a Gran Bretaña. Es terrible porque los partidos capitalistas, que son los promotores de la barbarie, la descomposición, el guerrerismo, que hace que contingentes cada vez más importantes emigren y busquen un refugio en un país como en Gran Bretaña, ocurre en toda Europa. Buscan solo de chivo que expiatorio después a los migrantes. el problema son los migrantes, paren los botes, váyanse. Un vínculo, esta ministra de Seguridad, no sé si es ella, pero creo que sí, fue la que cayó cuando quiso prohibir una marcha pro-Palestina. Porque en Londres es el epicentro en Europa de las marchas pro-palestinas. Hay mucha comunidad árabe. Muchísima, pero hubo Sí. una marcha pro-palestina de 800.000 personas Claro. que quiso ser prohibido por el gobierno y especialmente por el Ministerio del Interior, y lo autorizó la policía. Es una cosa media rara que hay allá. Y aparte la policía me imagino que lo autorizó, porque ¿cómo reprimís a 800.000 personas? Tenés que... Hay que No aguantarse viable. los trapos. ¿Qué será? Entonces ahí te demuestra cómo el mismo sector político que promueve, digamos, todo ataque a las migraciones y a xenofobia es un aliado directo del Estado de Israel. El sionismo, sí. Esto es importante verlo, ¿eh? Bueno, en las manifestaciones antirracistas flamearon las banderas palestinas también en distintos lugares. Y esto que se señalaba, muy importante, lo que señalaba Juli, porque claro, el imperialismo es el responsable de las olas migratorias como consecuencia de su política guerrerista. Está con mierda Libia y después te agarra lo de Libia. Claro. Lo de Ucrania generó una ola Exacto. migratoria muy importante. Y el imperialismo inglés, de lo más guerrerista, junto con los yanquis, impulsando la guerra en Ucrania. Que digamos de paso que se está grabando porque ahora Ucrania está invadiendo Rusia. invadiendo Rusia. No, y aparte digamos que los migrantes que se refugian en estos países no es que son bienvenidos con bombos y platillos, son la mano de obra más precarizada, Oh, más desde golpeada, que sufre la Y la discriminación. campaña antimigratoria profundiza eso. Total. Porque entran de manera ilegal, y al estar de manera ilegal, las patronales pueden explotarlos violando las leyes laborales vigentes. Claro. Si entras ilegalmente, tendrás que cumplir las leyes laborales vigentes. O sea, Totalmente. Pero por eso la participación de los sindicatos es muy importante. Sí, sí. Porque Sí, fundamental. implica una alianza entre trabajadores contra este instrumento de división. Quien juega un papel muy importante en eso, no en el caso de Inglaterra, sino en el caso de Italia, es el SICOBAS. Claro. La masa afiliada, una importante masa afiliados del SICOBAS son trabajadores migrantes. Y por eso también tienen tanto compromiso con la causa palestina. Es un dato muy significativo, ¿no? En el corazón de Europa, Italia, un sindicato muy masivo con más de 20.000 afiliados. Lo del SICOBAS, que bueno, firmó junto con el Partido Obrero y otras organizaciones una declaración internacional en la conferencia que se hizo hace poco, acá en Buenos Aires. Otro de los datos que muestra también la responsabilidad del Estado es como, por ejemplo, la policía detuvo, por ejemplo, en marzo de 2023, de cada 100.000 personas lleva a cabo 24,5 paradas y registros por cada 1.000 personas y 5,9 paradas por cada 1.000 personas blancas. Es decir, que las detenciones y registros a personas negras Es un abuso. quintuplica la aportación de cara. sí, en la el aportación Reino de cara o de color. Sí, sí, y eso lo lo hace. Y este dato lo saqué de The Economist, de la revista inglesa. Así que es una denuncia que sale del corazón imperialismo. del imperialismo.
Entonces, bueno, tenemos esto y ahora esto va a seguir, porque ahora, por ejemplo, esta organización antirracista está convocando una cumbre ahora para el 17 de agosto y los fachos están convocando movilizaciones para el 7 de septiembre. Es decir, que el problema sigue estando, el problema migratorio, recordemos, fue el gran eje de toda la derecha a escala continental, a escala europea. Entonces el problema es un gran tema. Bueno, en gran medida fue también lo que estuvo muy presente en las elecciones francesas. Claro. Y toda la respuesta canalizada por el Frente Popular contra los planteos antimigrantes de Le Pen. Bueno, el tema va a estar muy lo muy auspicioso planteado. es que hay una movilización, que finalmente es la herramienta de los trabajadores para empezar a cambiar el signo No, y se político. convoca una marcha en contra y los fachos arrugan. Claro. Sí. Entonces a los fachos se los combate con método de la lucha de clases. Claro. No es con declaraciones. No es con el propio aparato del No. Estado. Lógico, no va a ser la policía la que va a frenar a los Y eso- fachos, no va y a es- ser el Estado, no va a ser Y el eso gobierno. mismo vale para nuestro país. Digo, no pudimos abordarlo mucho, pero está todo el tema de la visita de los diputados libertarios a los genocidas en Ezeiza, que ahora dicen que, bueno, sabía Patricia Bullrich, tenía ok de Martín Menem, todo lo demás. Pero lo cierto es que claramente lo que se puso sobre la mesa es que hay un operativo para garantizar la impunidad. Y hay un cura, Rabasi, que se difundió un video en el que explica que hay un proyecto para tratar de darles la prisión domiciliaria. Y frente a ese cuadro lo que necesitamos es, o sea, ¿cómo derrotamos el 2x1 de Macri en 2017? Con la 500.000 movilización. personas en Plaza Entonces, Mayo. necesitamos volver a ganar la calle, porque acá también hay... Sí, pero estos fachos hay que desarmarlos. O sea, el tipo tiene banco de navaja y sacar la navaja. O sea, no hay que tampoco ser tan inventar la pólvora. Ya se vio la vida como es. Es decir, hay que. Una lucha desmoraliza a los tipos. Lógico. Y hay que organizar a los migrantes junto a los trabajadores y derrotar a los fachos. Esto en Inglaterra me parece que marca un camino importante del método histórico de la lucha de clases. Bueno, tenemos que pasar a los premios. Sí, señor. Bueno, Bueno, Alberto. Candidatazo. ¿A quién le vamos a tirar las 14 toneladas? Bueno, Alberto. Alberto, 28 podemos tirarlo. Sí. sí. ¿No? Alberto se la merece. Villarroel es otra. Sí, ¿Qué? el de Villarroel es terrible. Es terrible. Es terrible. Porque ella dice que no tiene ninguna empatía con Fabiola. Cosas que no se trata de defender a Fabiola como persona. Nosotros creo que estamos acá, no tenemos nada que ver con Fabiola. Pero sale a decirlo justo cuando se conoce que es víctima de violencia